¿Alguna vez te has detenido a imaginar qué sucedió en el momento exacto en que Jesús dio su último aliento en la cruz? Mientras la tierra temblaba y el cielo se oscurecía, algo extraordinario estaba ocurriendo dentro del templo, lejos de los ojos de la multitud que presenciaba la crucifixión. Un tejido sagrado, de más de 10 metros de alto, hecho del lino más fino y bordado con hilos de oro, se rasgó por sí solo, de arriba a abajo, sin que una sola mano humana lo tocara. Era el velo del templo, la cortina más importante de todo el judaísmo, y se hizo pedazos en el instante en que Jesús murió. Ese momento lo cambió todo, absolutamente todo. Pero, ¿por qué tampoco se detienen a reflexionar sobre lo que realmente sucedió allí? ¿Por qué este evento sobrenatural permanece como un misterio para tantas personas? Y aún más importante, ¿qué tiene que ver esto con tu vida, con tus luchas, con tus momentos de dolor y con tu búsqueda de algo más grande? Hoy quiero llevarte a un viaje diferente. Un viaje que va mucho más allá de los hechos históricos o las curiosidades bíblicas. Quiero mostrarte cómo ese velo rasgado tiene todo que ver con las barreras que enfrentas en tu vida espiritual, con esa sensación de que Dios está distante, con los momentos en que tu oración parece no llegar al cielo. Si te quedas conmigo hasta el final, te prometo que descubrirás no solo el misterio detrás de este evento extraordinario, sino también cómo puede transformar por completo tu relación con lo sagrado, trayendo una intimidad con Dios que tal vez ni siquiera sabías que era posible. Imagina por un momento la escena dentro del templo aquel día, el lugar más sagrado del mundo judío, donde solo el sumo sacerdote podía entrar, y aún así, únicamente una vez al año. Un ambiente impregnado de reverencia, donde el silencio solo era quebrado por el sonido de los pasos cautelosos de quienes servían allí. Las paredes de piedra hacían eco de susurros de oraciones que ascendían como incienso, y la luz dorada de los candelabros danzaba sobre telas bordadas con arte celestial. Y entonces, en el momento más inesperado, cuando Jesús entregó su espíritu al Padre, algo imposible ocurrió. El velo, esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, esa barrera física que representaba la distancia entre lo humano y lo divino, se rasgó con un sonido que debió de resonar por todo el templo. No fue un rasguño pequeño o parcial, fue una ruptura completa, de arriba a abajo, como si unas manos invisibles hubieran decidido que aquella separación no podía existir más. Pero, ¿sabes qué es lo que más me impresiona de esta historia? Es que ese velo no representaba solo una separación física, representaba toda separación que existe entre nosotros y Dios, toda barrera que nos impide vivir en una intimidad real con el Creador, toda distancia que sentimos cuando más necesitamos la cercanía divina. ¿Cuántas veces te has sentido así? Como si hubiera una cortina gruesa entre tú y Dios, como si tus oraciones chocaran contra el techo y regresaran sin respuesta. Como si el cielo fuera un lugar distante, inaccesible, reservado solo para personas especiales o más santas que tú. Esa sensación de separación no es solo tuya. Es algo que todos experimentamos en algún momento de nuestro viaje. Piensa en los momentos más difíciles de tu vida, en aquellas noches en que lloraste hasta no tener más lágrimas, cuando la desesperación parecía ser la única compañera que te quedaba. ¿Recuerdas esa vez que alzaste los ojos al cielo y susurraste una oración desesperada, pero tuviste la impresión de que tus palabras se perdían en el vacío? O cuando entraste a una iglesia, te arrodillaste, intentaste sentir la presencia de Dios, pero todo lo que encontraste fue silencio y una extraña sensación de estar hablando solo. Esta experiencia de distancia espiritual es más común de lo que imaginamos. Es como si viviéramos del lado de acá de una puerta cerrada con llave, sabiendo que del otro lado existe amor, paz, sanación y esperanza, pero sin poder encontrar la llave que nos da acceso a todo eso. Es como estar en una habitación a oscuras, sabiendo que hay luz, pero sin poder encontrar el interruptor. ¿Y sabes qué hace esto aún más doloroso? Es cuando miramos a otras personas y parece que ellas tienen algo que nosotros no tenemos. Parece que su fe es más fuerte, que sus oraciones son más poderosas, que logran sentir a Dios de una manera que nosotros no podemos. Es como si tuvieran un acceso especial a lo sagrado, mientras nosotros nos quedamos afuera, observando a través de una ventana empañada. Pero tengo una noticia para ti, una noticia que puede cambiarlo todo.
Ese velo que se rasgó cuando Jesús murió no fue solo un evento histórico. Fue una declaración. Fue Dios diciéndole a toda la humanidad que la separación ha terminado, que la distancia ya no tiene por qué existir, que la intimidad con lo divino no es el privilegio de unos pocos, sino el derecho de todos los que creen. Necesitas entender que, antes de Jesús, la religión funcionaba de una manera completamente diferente. Existía una jerarquía rígida, un sistema de intermediarios, rituales complejos que debían seguirse al pie de la letra. La gente común no podía acercarse a Dios directamente. Dependían de sacerdotes, de sacrificios, de ceremonias elaboradas. Era como si Dios viviera en una casa con muros altos, portones cerrados con candado y guardias en la entrada, y solo a unas pocas personas especiales se les permitía acercarse. El velo del templo era el símbolo máximo de esa separación. Dividía el lugar santo del lugar santísimo, ese espacio donde se creía que Dios habitaba de forma especial. Era un tejido magnífico, de unos 10 metros de alto y varios metros de ancho, hecho de los materiales más finos y bordado con diseños que representaban querubines. Dicen que era tan grueso que se necesitarían varias personas tirando con fuerza para poder rasgarlo. Y fue exactamente ese velo, esa barrera aparentemente inquebrantable, la que se hizo pedazos en el momento en que Jesús entregó su vida por nosotros. No fue coincidencia. No fue un accidente causado por el terremoto que ocurrió en ese momento. Fue un acto deliberado de Dios. Una demostración visual y física de que algo fundamental había cambiado en la relación entre el cielo y la tierra. Pero, ¿por qué es esto tan importante para ti hoy? ¿Por qué esta historia antigua debería tocar tu corazón ahora, tantos siglos después? Porque las barreras que aquel velo representaba todavía existen. Quizás no sean barreras físicas de tela y bordado, pero son barreras muy reales que viven dentro de nosotros. Existe la barrera de la culpa, esa voz interior que susurra que has hecho demasiadas cosas, te has equivocado demasiado, has herido a demasiadas personas como para merecer el perdón de Dios. Es como si hubiera una lista de tus errores escrita en una pared invisible, recordándote constantemente que no eres digno del amor divino. Existe la barrera de la vergüenza, esa sensación de que si Dios realmente te conociera por dentro, si viera todos tus pensamientos, todas tus debilidades, todos tus deseos secretos, se decepcionaría de ti. Es como si necesitaras ser perfecto para ser aceptado, como si tuvieras que limpiar tu vida por completo antes de poder acercarte a lo sagrado. Existe la barrera del miedo, ese temor de que Dios sea como las personas que te han decepcionado en la vida. Tal vez tuviste padres ausentes, líderes religiosos que te lastimaron, relaciones que terminaron en traición. Y ahora, aunque quieres confiar en Dios, una parte de ti susurra que quizás Él también te abandonará, te juzgará o te rechazará cuando más lo necesites. Existe la barrera del dolor no sanado, esas heridas profundas que te hicieron construir muros alrededor de tu corazón. Quizás oraste por alguien que amabas y esa persona murió de todos modos. Quizás pediste liberación de una situación difícil y solo empeoró. Quizás esperaste una respuesta que nunca llegó. Y ahora, hay una parte de ti que se protege de la decepción, manteniendo a Dios a una distancia segura. Existe también la barrera de la religiosidad vacía, cuando te enseñaron que necesitas seguir reglas, hacer rituales, comportarte de cierta manera para ser aceptado por Dios. Es como si la espiritualidad fuera un examen constante en el que necesitas alcanzar una nota mínima para ser aprobado. Vas a las ceremonias, repites las palabras correctas, haces los gestos apropiados, pero en el fondo sientes que solo estás representando un papel, no viviendo una relación verdadera. Y está la barrera del autorrechazo, cuando has interiorizado voces críticas que te dijeron que no eres suficiente, que no tienes valor, que no mereces cosas buenas. Te miras a ti mismo y solo ves fallas, debilidades, limitaciones. ¿Cómo podría alguien como tú interesarle al Creador del universo? ¿Cómo podría Dios querer intimidad con alguien tan común, tan problemático, tan roto? Todas estas barreras son reales. No existen solo en tu imaginación. Son muros que fueron construidos ladrillo por ladrillo, a través de experiencias dolorosas, palabras que hirieron, decepciones que se acumularon, enseñanzas distorsionadas que recibiste a lo largo de la vida.
y tienen un efecto muy concreto. Te mantienen separado de la intimidad con Dios que tu corazón tanto anhela. Pero aquí está la belleza de lo que sucedió cuando aquel velo se rasgó. Todas esas barreras, todos esos muros, todas esas separaciones que parecen tan sólidas y permanentes, en realidad ya fueron derribadas. El desgarramiento del velo no fue solo un evento histórico, fue una declaración profética sobre lo que se ha hecho posible para ti y para mí. Imagina si pudieras vivir sin esas barreras. Imagina si pudieras despertar por la mañana sabiendo, realmente sabiendo en lo profundo de tu corazón, que eres completamente aceptado y amado por Dios exactamente como eres hoy. No después de que mejores, no cuando logres deshacerte de tus defectos, no si te conviertes en una persona más espiritual, sino ahora mismo, con todas tus imperfecciones, miedos, heridas y limitaciones. Imagina si pudieras conversar con Dios como conversas con un amigo íntimo, sin formalidades forzadas, sin palabras bonitas que no sientes de verdad, sin necesidad de fingir que todo está bien cuando todo se está desmoronando. Imagina poder llegar ante Él con tu corazón desnudo, tus lágrimas verdaderas, tus dudas honestas, tus miedos más profundos, y saber que todo eso no solo es bienvenido, sino que es exactamente lo que Él quiere de ti. Imagina si pudieras vivir con la certeza de que nunca más necesitas cargar tus errores como un equipaje pesado a tus espaldas. Que el perdón no es algo que debas conquistar a través de penitencias o buen comportamiento, sino algo que ya ha sido dado gratuitamente y que está disponible para ti en cualquier momento, cuantas veces lo necesites. Imagina si pudieras enfrentar los desafíos de la vida, sabiendo que no estás solo, que hay una presencia constante a tu lado, una fuerza que es mayor que cualquier problema, una sabiduría que puede guiarte cuando no sabes qué camino tomar, un amor que puede sanar cualquier herida, por más profunda que sea. Esto no es fantasía, esto no es pensamiento positivo, esto es exactamente lo que se hizo posible cuando aquel velo se rasgó. Porque ese desgarro no fue solo en el tejido físico del templo, fue en todas las barreras que nos separaban de una vida de intimidad real con el Creador. Pero quizás estés pensando, si esto es verdad, ¿por qué todavía me siento tan distante de Dios a veces? ¿Por qué todavía tengo momentos en que parece que no me escucha? ¿Por qué algunas oraciones parecen no tener respuesta? Son preguntas válidas, preguntas que remueven el corazón de cualquier persona que busca una espiritualidad auténtica. La respuesta no es simple, pero es profundamente consoladora. El velo fue rasgado, la barrera fue eliminada, el acceso fue liberado, pero nosotros todavía vivimos en un mundo roto, en un cuerpo que envejece, en una mente que a veces lucha con dudas, en un corazón que carga cicatrices de experiencias pasadas. La realidad espiritual de nuestra unión con Dios es perfecta y completa, pero nuestra experiencia emocional y psicológica de esa realidad todavía está siendo renovada día tras día. Es como si te hubieran regalado una casa maravillosa, pero todavía estuvieras aprendiendo a sentirte en ella como en tu hogar. Las llaves están en tus manos. La puerta está abierta. Todas las habitaciones están disponibles para ti. Pero a veces todavía te comportas como si fueras solo un visitante, como si no tuvieras derecho a estar allí. ¿Y sabes una cosa? Eso es normal. Eso es parte del proceso. Aprender a vivir en la realidad del velo rasgado es un viaje, no un interruptor que enciendes y listo. Todo cambia instantáneamente. Es un proceso de descubrir quién eres realmente a los ojos de Dios, de desaprender mentiras que has creído sobre ti mismo, de sanar heridas que crearon patrones de pensamiento distorsionados. Pero el hecho de que sea un proceso no significa que tengas que esperar para empezar a experimentar esta intimidad. No significa que tengas que prepararte mejor o ser más digno antes de acercarte. ¿Recuerdas el velo? Se rasgó de arriba a abajo, no de abajo arriba. Fue iniciativa divina, no humana. Fue Dios viniendo hacia nosotros, no nosotros logrando llegar a Él. Esto significa que incluso en tus peores días, incluso cuando sientes que tu fe está débil, incluso cuando has cometido errores que te hacen sentir avergonzado, incluso cuando tu vida es un caos y no sabes por dónde empezar a ordenar las cosas, el acceso al corazón de Dios sigue completamente abierto para ti. Es como tener un amigo que deja la puerta de su casa siempre abierta para ti. No importa a qué hora llegues,
No importa cómo vayas vestido, no importa si estás feliz o llorando, si traes buenas noticias o problemas que compartir, la puerta está siempre abierta porque siempre eres bienvenido. Y quizás sea exactamente eso lo que necesitas escuchar hoy. Tal vez estás pasando por un momento en el que te sientes distante de todo y de todos, incluido de Dios. Tal vez estás cargando culpas que te hacen sentir que no mereces amor ni perdón. Tal vez estás enfrentando una situación tan difícil que tu fe tiembla como una vela en el viento. Si ese es tu caso, quiero que sepas que el velo sigue rasgado. La puerta sigue abierta. La invitación a la intimidad sigue en pie. No porque lo merezcas, sino porque eres amado. No porque seas perfecto, sino porque el amor de Dios no depende de tu perfección. No porque tengas todo resuelto, sino porque es precisamente cuando no tenemos nada resuelto que más necesitamos la cercanía divina. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y tiene sentido para ti, te invito a que dejes tu me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, como tú, necesitan una palabra de esperanza. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien amas y que está pasando por un momento de dolor o de incertidumbre. Comparte este video con esa persona. Puede ser la semilla de esperanza que necesita para florecer. Y por último, usa los comentarios para contarme qué sentiste. Quiero saber tu experiencia y cómo este mensaje ha tocado tu alma. Tu comentario es una parte importante de nuestro viaje, porque entender el velo rasgado es solo el comienzo de una transformación mucho mayor que Dios quiere hacer en tu vida. Una transformación que empieza en el corazón y se extiende a cada área de tu existencia. Ahora que has comenzado a entender lo que significa el velo rasgado, quiero llevarte un poco más profundo en este viaje, porque una cosa es saber que la barrera ha sido eliminada, y otra muy diferente es aprender a vivir en la realidad de esa libertad. Es como recibir las llaves de una casa nueva. Tener las llaves no significa automáticamente que sabes dónde está cada habitación, o cómo sentirte verdaderamente en casa allí. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona cuando pienso en aquel velo rasgándose? Es que no se rasgó despacito, como una tela vieja que va cediendo con el tiempo. Se rasgó de una sola vez, de arriba a abajo, en un movimiento decisivo e irreversible. Fue como si el propio Dios estuviera diciendo: basta ya de separación, basta ya de distancia, basta de que vivas pensando que no eres bienvenido en mi presencia. Y esto me hace pensar en una pregunta que quizás nunca te hayas hecho. ¿Qué sucede cuando realmente crees que ya no hay nada que te separe de Dios? ¿Cómo cambia tu vida cuando descubres que puedes conversar con Él a cualquier hora, sobre cualquier asunto, sin necesidad de palabras bonitas o momentos especiales? Imagina despertar por la mañana y que tu primera reacción no sea la ansiedad pensando en todos los problemas que te esperan, sino una conversación natural con Dios, como quien comparte los planes del día con alguien a quien le importa de verdad. Imagina enfrentar una decisión difícil en el trabajo y poder detenerte allí mismo, en medio del pasillo, y pedir sabiduría, sabiendo que estás siendo escuchado. Imagina recibir una noticia que te asusta y poder correr inmediatamente a los brazos de alguien que tiene el poder de cambiar cualquier situación. Esto no es fantasía religiosa. Esto es lo que se hizo posible cuando aquel velo se rasgó. Pero, ¿por qué tantos de nosotros seguimos viviendo como si la barrera estuviera allí? ¿Por qué seguimos comportándonos como extraños en la presencia de Dios, cuando en realidad somos hijos bienvenidos en la casa del Padre? Creo que una de las razones es que nos han enseñado a tener miedo de la intimidad. No solo de la intimidad con Dios, sino de la intimidad en general. Vivimos en una cultura que nos enseña a usar máscaras, a mostrar solo nuestros mejores momentos, a ocultar nuestras debilidades y vulnerabilidades. Aprendemos que para ser aceptados necesitamos ser perfectos, o al menos fingir que lo somos. Y entonces llevamos esa mentalidad a nuestra relación con Dios. Creemos que necesitamos arreglarnos espiritualmente antes de acercarnos. Creemos que necesitamos estar en un buen día, con la fe en alto, con las emociones equilibradas. Creemos que Dios quiere escucharnos solo cuando tenemos algo edificante que decir,
cuando nuestra oración suena bonita y madura. Pero, ¿sabes lo que he descubierto? Dios no quiere la versión editada de ti. No quiere tu mejor comportamiento espiritual. Te quiere a ti de verdad, con toda tu confusión, con todas tus dudas, con todos tus miedos y esperanzas mezclados en un corazón que a veces ni tú mismo entiendes completamente. ¿Recuerdas cuando eras niño y te lastimabas jugando? No te detenías a pensar si merecías cuidado o si estabas presentable. Simplemente corrías llorando a los brazos de quien sabías que te amaba. No había análisis, no había autojuicio. Solo existía la necesidad y la certeza de que serías acogido. Así es como Dios quiere que te acerques a Él. No con la madurez forzada de quien cree que necesita impresionar, sino con la honestidad cruda de quien sabe que es amado sin condiciones. Cuando estás roto, puedes llegar roto. Cuando estás confundido, puedes llegar confundido. Cuando estás enojado, puedes llegar enojado. El velo fue rasgado precisamente para que no necesites repararte antes de llegar. Y esto lo revoluciona todo. Porque cuando entiendes que eres aceptado tal como estás, algo increíble sucede. Comienzas a transformarte naturalmente. No porque lo necesites para ser aceptado, sino porque el amor incondicional tiene ese poder de cambiarnos de adentro hacia afuera. Es como una planta que estaba en una sombra densa y de repente es colocada al sol. No necesita esforzarse para crecer. No necesita luchar para volverse verde. No necesita forzar a las hojas a abrirse. La luz del sol lo hace naturalmente. Cuando vives en la luz del amor divino, sin barreras, sin velos, la transformación ocurre como consecuencia, no como prerequisito. Pero sé que a veces no es tan simple. A veces intentas acercarte a Dios y encuentras resistencia dentro de ti mismo. A veces quieres confiar, pero el miedo susurra que es demasiado peligroso bajar la guardia. A veces quieres creer que eres amado, pero una voz interior insiste en enumerar todas las razones por las que no mereces ese amor. Esas voces no son la verdad sobre ti. Son ecos de heridas antiguas, reflejos de experiencias dolorosas que te enseñaron a protegerte a través de la distancia. Tal vez fuiste rechazado por personas importantes en tu vida. Tal vez fuiste criticado cuando mostraste vulnerabilidad. Tal vez aprendiste que el amor viene con condiciones, que la aceptación debe ganarse, que la intimidad es peligrosa porque puede terminar en abandono. Pero Dios no es como las personas que te hirieron. Su amor no funciona como las relaciones humanas que te decepcionaron. Cuando el velo se rasgó, no fue solo un cambio en la arquitectura del templo. Fue una demostración del corazón divino, un corazón que ya no puede vivir separado de ti. ¿Y sabes lo que eso significa en la práctica? Significa que cuando estás pasando por tu peor crisis, Dios no está esperando que salgas de ella para acercarse. Él está justo ahí, en medio de la tormenta, contigo. Significa que cuando cometes un error que te hace sentir avergonzado, Dios no se cruza de brazos esperando que te redimas. Él extiende su mano para ayudarte a levantarte. Significa que cuando estás en una fase de la vida en que todo parece ir mal, cuando miras a tu alrededor y ves tus sueños desmoronarse, cuando te preguntas si a Dios realmente le importas, la respuesta no está en una experiencia mística espectacular. La respuesta está en la realidad simple y profunda de que ya no hay velo. La distancia que sientes no es real. La separación que parece tan concreta es una ilusión creada por el dolor, pero no una realidad espiritual. Esto me recuerda una vez que estaba conversando con una amiga que sufría una depresión profunda. Me dijo algo que nunca olvidé. Yo sé que Dios me ama. Lo sé en mi cabeza, pero no puedo sentirlo. Es como si hubiera un vidrio grueso entre Dios y yo. Veo que Él está allí, pero no puedo tocarlo. Y entendí exactamente lo que quería decir. A veces nuestra condición emocional, nuestra salud mental, nuestros desequilibrios químicos, nuestros traumas no resueltos, crean una niebla que dificulta nuestra percepción de la presencia divina. Pero esa niebla no cambia la realidad de que el velo fue rasgado. Es como estar en un día nublado. Puede que no veas el sol, pero sigue allí, continuando su labor de iluminar y calentar, aunque no lo sientas directamente. La fe, en este contexto, no se trata de sentir siempre la presencia de Dios. La fe se trata de confiar en la realidad del velo rasgado incluso cuando tus emociones no confirman esa realidad. Se trata de creer que eres amado incluso cuando no te sientes amable.
Se trata de saber que eres aceptado incluso cuando tú mismo te rechazas. Y aquí hay algo que puede sonar extraño, pero que es profundamente liberador. Dios no necesita que sientas su presencia para estar presente. No necesita que entiendas sus caminos para seguir actuando en tu vida. No necesita que tengas una fe perfecta para amarte perfectamente. ¿No te quita eso un peso enorme de encima? No necesitas ser un buen cristiano para tener acceso al corazón de Dios. No necesitas mantener un estándar de fe para seguir siendo su hijo. No necesitas producir sentimientos religiosos para ser bienvenido en la presencia divina. El velo fue rasgado para personas como tú y como yo, personas complicadas, personas que tienen días buenos y días malos, personas que a veces dudan y a veces creen, personas que progresan y a veces retroceden, personas que son imperfectas y que seguirán siéndolo hasta el último día de vida en esta tierra. Pero, ¿sabes qué sucede cuando comienzas a vivir en esta libertad? Cuando dejas de intentar merecer el amor de Dios y simplemente lo recibes. Cuando dejas de esconderte detrás de actuaciones espirituales y simplemente eres tú mismo en su presencia. Algo hermoso comienza a suceder. Comienzas a descubrir quién eres realmente. No la versión de ti que los otros esperan. No la versión que crees que deberías ser, sino la versión original, aquella que Dios soñó cuando decidió crearte. Es como si hubieras pasado toda tu vida usando ropa que no era de tu talla y de repente descubrieras el guardarropa hecho especialmente para ti. Comienzas a entender que tus heridas no son defectos que te descalifican del amor divino, sino lugares donde ese amor puede entrar y traer sanación. Que tus debilidades no son motivos de vergüenza, sino oportunidades para experimentar la fuerza que viene de lo alto. Que tus miedos no son señales de falta de fe, sino invitaciones para descubrir una valentía que no nace de ti, sino que fluye a través de ti. Comienzas a darte cuenta de que la oración no es un ritual religioso que necesitas ejecutar perfectamente, sino una conversación constante y natural con alguien que genuinamente se interesa por cada detalle de tu vida. Que la adoración no es solo música en momentos específicos, sino una postura del corazón que reconoce la bondad divina en medio de lo cotidiano. Y quizás el descubrimiento más transformador sea este. Comienzas a entender que la vida cristiana no se trata de esforzarse por llegar a Dios, sino de reconocer que Dios ya ha llegado a ti. No se trata de construir puentes hacia el cielo, sino de vivir en la realidad de que el cielo ha descendido a la tierra. No se trata de romper barreras con tus esfuerzos, sino de celebrar la verdad de que la barrera más grande ya ha sido rota. Esto cambia completamente tu perspectiva sobre los desafíos de la vida. Cuando enfrentas una dificultad, no la enfrentas solo. Cuando necesitas tomar una decisión importante, tienes acceso directo a la sabiduría infinita. Cuando tu corazón está roto, tienes un consolador que conoce cada fragmento de tu dolor y sabe exactamente cómo volver a unir las piezas. ¿Y en los momentos de alegría? En los momentos de alegría tienes a alguien con quien compartir que se alegra con tu alegría, que celebra tus victorias pequeñas y grandes, que se enorgullece de ti no por lo que haces, sino por lo que eres. Pero déjame contarte algo sobre esta intimidad con Dios que quizás nunca hayas pensado. No te hace menos humano, te hace más humano. No te vuelve perfecto, te vuelve auténtico. No elimina tus problemas, pero te da una perspectiva diferente sobre ellos. Sigues siendo tú, con tu personalidad única, tus gustos particulares, tus sueños específicos, tus propias maneras de ver el mundo. Dios no quiere transformarte en una copia estandarizada de santidad religiosa. Quiere ayudarte a ser la mejor versión de quien ya eres. Es como un artista trabajando con una piedra preciosa en bruto. No quiere transformar el diamante en un rubí. Quiere revelar el brillo único que ya está allí, escondido bajo las capas que necesitan ser removidas. Cada persona tiene un brillo específico, una belleza particular, una contribución única que ofrecer al mundo. Y cuando vives sin velos entre tú y Dios, comienzas a descubrir cuál es tu brillo específico. Comienzas a entender cuál es tu papel único en la gran sinfonía de la vida. Comienzas a darte cuenta de que no eres un accidente cósmico o una pieza reemplazable en una máquina gigante, sino una creación intencional con un propósito divino. Ese propósito puede no ser algo grandioso a los ojos del mundo. Puede no implicar fama,
éxito financiero o reconocimiento público. Puede ser algo tan simple como ser una presencia de paz en tu familia, como ofrecer palabras de esperanza a personas desanimadas, como demostrar amor incondicional en relaciones donde eso es raro. Pero independientemente de cuál sea tu propósito específico, hay algo que es universalmente cierto para todos nosotros. Fuiste creado para relacionarte con Dios, relacionarte con otras personas, relacionarte auténticamente contigo mismo. Y el velo rasgado es lo que hace posibles todas estas relaciones en su forma más profunda y verdadera. Porque cuando ya no necesitas esconderte de Dios, también dejas de esconderte de las personas a tu alrededor. Cuando te sientes totalmente aceptado por el Creador, puedes ofrecer aceptación genuina a otros. Cuando experimentas el perdón divino, logras perdonar y pedir perdón de maneras que antes parecían imposibles. Si esta reflexión está tocando tu corazón, deja tu me gusta y compártela con alguien especial. Cuéntanos en los comentarios cómo has experimentado esta cercanía con Dios. Pero sé que a veces, incluso cuando entiendes que el velo fue rasgado, incluso cuando sabes que ya no hay separación entre tú y Dios, todavía hay momentos en que la vida te golpea con tanta fuerza que te preguntas dónde está esa intimidad divina que parecía tan real hace poco tiempo. Hay noches en que te acuestas en la cama y sientes un vacío en el pecho que parece imposible de llenar. Hay mañanas en que te despiertas con una ansiedad inexplicable, como si algo terrible estuviera a punto de suceder, incluso cuando objetivamente todo está bien. Y en esos momentos, una parte de ti susurra que quizás esta historia del velo rasgado es demasiado bonita para ser verdad. Quizás es solo una metáfora poética que no se traduce en un alivio real para tus dolores concretos. Quizás Dios sí está cerca, pero de una forma tan sutil que no marca una diferencia práctica cuando te estás hundiendo en la desesperación. Entiendo ese sentimiento. Lo entiendo porque a veces parece que existe una diferencia abismal entre la teoría teológica y la realidad emocional. Entre saber que eres amado y sentirte amado. Entre creer que Dios está presente y experimentar esa presencia de forma palpable cuando más la necesitas. ¿Y sabes lo que he aprendido? Que esa tensión, esa lucha entre lo que sabes que es verdad y lo que sientes en el momento, no es señal de que tu fe sea débil o de que estés haciendo algo mal. Es señal de que eres humano. Es señal de que vives en un mundo roto, en un cuerpo que a veces enferma, en una mente que a veces se desregula, en un corazón que lleva cicatrices de experiencias que te marcaron profundamente. El velo rasgado no significa que nunca más sentirás dolor. No significa que tu vida se convertirá en una secuencia ininterrumpida de momentos inspiradores y victorias espirituales. Significa algo mucho más profundo y al mismo tiempo mucho más práctico. Significa que incluso en tu dolor más intenso, incluso en tu momento más oscuro, incluso cuando no puedes sentir nada más que vacío y desesperación, no estás solo. Déjame explicarte esto de una manera que quizás tenga más sentido. Imagina que estás pasando por una cirugía compleja. Estás anestesiado, inconsciente, completamente vulnerable en una mesa de operaciones. No puedes ver al médico, no puedes escucharlo, no tienes ninguna percepción consciente de lo que está sucediendo. Pero eso no significa que el médico no esté allí. De hecho, es precisamente cuando estás más vulnerable e inconsciente que el trabajo más importante se está realizando. A veces nuestro viaje espiritual es así. Hay momentos en que no podemos percibir la presencia de Dios. No podemos sentir su amor. No podemos escuchar su voz. Pero eso no significa que se haya alejado. Puede significar que estamos pasando por un proceso tan profundo de sanación interior que nuestra conciencia no puede seguir el ritmo de lo que está sucediendo en las capas más profundas de nuestra alma. Y aquí entra algo maravilloso sobre el velo rasgado que quiero que entiendas. Cuando esa barrera se rompió, no solo tú ganaste acceso al corazón de Dios. Fue Dios quien ganó acceso completo a tu corazón. Esto significa que Él puede obrar en tu vida, incluso cuando no estás colaborando activamente. Incluso cuando no estás siendo espiritual. Incluso cuando estás en una fase en la que apenas puedes orar. Es como tener un amigo que tiene la llave de tu casa. Puede entrar y encargarse de las cosas importantes, incluso cuando no estás. Puede regar tus plantas cuando lo olvidas. Puede ordenar el desorden cuando no tienes energía.
Puede dejar comida en la nevera cuando no tienes fuerzas para cocinar. Puedes volver a casa y encontrar evidencias de que alguien estuvo allí cuidando de ti, aunque no hayas visto a esa persona. Dios obra en tu vida de esa manera. A veces pasas semanas o meses sintiéndote distante de Él, luchando con dudas, enfrentando situaciones que drenan toda tu energía emocional. Y entonces, de repente, miras hacia atrás y te das cuenta de que, de alguna manera misteriosa, lograste superar todo aquello, que encontraste fuerzas que no sabías que tenías, que las cosas se resolvieron de maneras que nunca podrías haber planeado, que saliste más fuerte, más sabio, más compasivo de lo que eras antes. Eso no es coincidencia. Es evidencia de que el Espíritu Santo estaba obrando en tu vida incluso cuando no podías percibirlo. Es prueba de que ya no hay velo que te separe de la acción divina en tu historia. Pero déjame hablar de algo que quizás sea aún más reconfortante. El velo rasgado también significa que Dios no se escandaliza por tus luchas. No se sorprende cuando tienes crisis de fe. No se decepciona cuando pasas por fases de rebeldía o distanciamiento. No se impacienta cuando tardas en aprender las mismas lecciones que Él ya ha intentado enseñarte varias veces. Porque cuando no hay velo entre ustedes dos, Dios lo ve todo. Ve tus motivaciones más profundas, incluso cuando tus acciones no las reflejan perfectamente. Ve tu deseo sincero de crecer, incluso cuando te comportas de maneras inmaduras. Ve tu amor por Él, incluso cuando estás enojado con Él. Ve tu fe, incluso cuando estás lleno de dudas. Es como cuando conoces a alguien desde hace mucho tiempo y puedes ver más allá del comportamiento superficial. Cuando tu madre está estresada y te habla de forma brusca, no concluyes automáticamente que no te ama. Entiendes que está pasando por un momento difícil. Cuando tu mejor amigo está irritado y dice cosas que hieren, no terminas la amistad inmediatamente. Reconoces que algo más profundo está sucediendo. Dios te conoce mejor que nadie, mejor de lo que tú mismo te conoces. Él entiende tus reacciones, tus defensas, tus mecanismos de supervivencia emocional. Sabe que cuando te alejas de Él, a menudo es porque tienes miedo de decepcionarte de nuevo. Sabe que cuando te enojas con Él, es porque te importa lo suficiente como para sentirte traicionado cuando las cosas no salen como esperabas. Y en lugar de ofenderse o alejarse, Él se queda. En lugar de renunciar a ti, Él sigue trabajando. En lugar de esperar a que te calmes para acercarse de nuevo, Él permanece presente durante toda la tormenta emocional. Esto me hace pensar en todas las veces que puedes haberte sentido culpable por no estar bien espiritualmente. ¿Cuántas veces evitaste orar porque te sentías hipócrita? ¿Cuántas veces dejaste de buscar a Dios precisamente cuando más lo necesitabas? Porque pensaste que primero tenías que resolver tu desorden interior. Pero el velo rasgado significa que nunca necesitas repararte antes de acercarte. Significa que puedes llegar a Dios exactamente en el estado en que te encuentras ahora. Enojado, confundido, herido, desesperado, vacío, ansioso, deprimido, amargado, desesperanzado. Sea cual sea tu condición emocional o espiritual en este momento, la puerta sigue abierta de par en par para ti. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque es precisamente cuando estamos más rotos que más necesitamos sanación. Es cuando estamos más perdidos que más necesitamos dirección. Es cuando estamos más débiles que más necesitamos fuerza. Es cuando estamos más solos que más necesitamos compañía. Pero hay algo sobre esta presencia constante de Dios que quiero que entiendas de forma muy práctica. A veces esperamos que se manifieste a través de sensaciones místicas, experiencias sobrenaturales espectaculares o revelaciones dramáticas. Y aunque eso puede ocurrir, la mayor parte del tiempo la presencia divina se manifiesta de maneras mucho más sutiles y cotidianas. Puede ser a través de una canción que suena en el momento exacto en que necesitas escuchar esa letra. Puede ser a través de una conversación casual con un extraño que dice exactamente las palabras que tu corazón necesitaba oír. Puede ser a través de una oportunidad que surge de la nada cuando estás sin esperanzas. Puede ser a través de una fuerza interior que encuentras para hacer algo que parecía imposible. Puede ser a través de la sabiduría que llega cuando necesitas tomar una decisión difícil, aunque no sepas explicar de dónde vino esa claridad. Puede ser a través de la paz que desciende sobre ti en medio de una crisis. Una paz que no tiene sentido lógico.
pero que es más real que cualquier razonamiento. Puede ser a través de la esperanza que brota en tu corazón, cuando todas las circunstancias gritan desesperación. Estas no son coincidencias, son evidencias de que el Espíritu Santo está activamente involucrado en tu vida, guiando, consolando, fortaleciendo, iluminando. No necesita hacer ruido para marcar la diferencia. No necesita ser dramático para ser poderoso. Muchas veces su presencia más transformadora es también la más silenciosa. Y esto me recuerda algo fundamental sobre cómo funciona el velo rasgado en la práctica. No solo te da acceso a la presencia de Dios, sino que permite que esa presencia te transforme de adentro hacia afuera. Es como si fueras una esponja seca que de repente ha sido colocada en una fuente de agua pura. No necesitas esforzarte para absorber. Sucede naturalmente. Cuando vives sin barreras entre tú y Dios, naturalmente comienzas a reflejar su carácter. No porque estés intentando imitar o forzando cambios de comportamiento, sino porque es imposible permanecer constantemente en la presencia del amor perfecto sin ser influenciado por él. Es como cuando pasas mucho tiempo con alguien a quien amas y admiras. No decides conscientemente copiar sus formas de hablar o sus gestos, pero después de un tiempo, la gente comienza a notar similitudes. Absorben naturalmente características de la persona con la que convives íntimamente. Con Dios sucede lo mismo, solo que de una forma mucho más profunda. Cuando vives en la realidad del velo rasgado, comienzas a amar las cosas que Dios ama. Comienzas a preocuparte por las cosas que le importan a Él. Comienzas a ver a las personas a través de sus ojos. Comienzas a responder a las situaciones con la sabiduría y la paciencia que fluyen de Él. Pero déjame ser muy claro en una cosa. Esto no significa que te vuelvas perfecto. No significa que nunca más cometas errores o que dejes de luchar con tus debilidades humanas. Significa que tienes una fuente constante de renovación, perdón y fuerza para empezar de nuevo siempre que sea necesario. Es como tener una ducha en casa. Puedes ensuciarte durante el día, puedes sudar, puedes pasar por situaciones que te dejan literalmente sucio. Pero sabes que cuando llegues a casa, puedes darte una ducha y limpiarte por completo. No necesitas permanecer sucio. No necesitas cargar la suciedad de un día para el siguiente. El velo rasgado te da ese tipo de acceso. Puedes ensuciarte emocional y espiritualmente durante tus luchas diarias. Puedes tomar decisiones que luego te das cuenta de que no fueron las mejores. Puedes reaccionar de maneras que no reflejan quién realmente quieres ser. Pero siempre puedes volver a casa, a los brazos del Padre, y ser completamente restaurado. Y esa restauración no es solo sobre el perdón de errores. Es sobre la renovación de tu perspectiva, de tu ánimo, de tu esperanza. Es sobre recordar quién eres realmente cuando todas las voces a tu alrededor intentan convencerte de que eres menos que eso. Es sobre encontrar dirección cuando te sientes perdido y encontrar propósito cuando la vida parece no tener sentido. Pero quizás te estés preguntando, si todo esto es verdad, ¿por qué sigo luchando tanto? ¿Por qué todavía tengo días en que me siento completamente desconectado de todo lo que estás diciendo? Y esa es una pregunta muy válida. Una pregunta que remueve el corazón de cualquier persona que busca autenticidad espiritual. La respuesta tiene que ver con algo que a menudo no nos enseñan sobre la vida cristiana. El crecimiento espiritual no es una línea recta ascendente. Es más como una espiral. A veces parece que estás volviendo a los mismos lugares, enfrentando las mismas luchas, teniendo que aprender las mismas lecciones. Pero en realidad, estás revisitando esos temas en un nivel más profundo, con más madurez, con más herramientas para lidiar con ellos. Es como subir una montaña por un sendero en espiral. A veces miras hacia abajo y reconoces paisajes que ya has visto antes, lugares por los que ya has pasado. Puede parecer que no has progresado, pero si prestas atención, te darás cuenta de que estás viendo esos mismos paisajes desde una altura diferente, con una perspectiva más amplia. Tus luchas de hoy pueden parecer similares a las luchas de años atrás, pero tú no eres la misma persona. Tienes más experiencia, más sabiduría, más conciencia sobre tus patrones y detonantes. Conoces mejor tus limitaciones, pero también conoces mejor tus fortalezas. Y principalmente, conoces mejor el carácter de Dios y cómo Él obra en tu vida. Y eso marca toda la diferencia. Porque incluso cuando pasas por valles oscuros,
incluso cuando enfrentas tormentas emocionales intensas, incluso cuando tu fe es puesta a prueba de maneras que te hacen cuestionarlo todo, tienes un ancla que no tenías antes. Tienes la experiencia de haber pasado por otras tormentas y haber descubierto que Dios estuvo allí todo el tiempo, incluso cuando no podías verlo. Tienes recuerdos de momentos en que Él te sorprendió con provisión cuando pensabas que no tenías más salida. Tienes testimonios personales de veces en que Él te dio fuerza cuando pensabas que no aguantarías un día más. Tienes evidencias acumuladas de que, independientemente de cómo te sientas en un momento dado, la fidelidad divina es una constante en tu historia. Y esos recuerdos, esos testimonios personales, esas evidencias se convierten en puentes que te ayudan a atravesar los momentos de sequía emocional o espiritual. Cuando tus emociones no confirman la presencia de Dios, tu historia la confirma. Cuando tus sentimientos susurran que estás solo, tu experiencia grita que eso no es verdad. Esto es lo que significa vivir en la realidad del velo rasgado durante las estaciones difíciles de la vida. No significa que siempre sientas la presencia de Dios, sino que aprendes a confiar en la realidad de esa presencia independientemente de lo que sientas. No significa que nunca dudes, sino que eliges creer incluso cuando dudar parece más lógico. ¿Y sabes qué sucede cuando tomas estas decisiones repetidamente? Cuando decides confiar aunque no entiendas, cuando eliges acercarte aunque te sientas indigno, cuando optas por creer aunque todo parezca contradecir tu fe, descubres una estabilidad emocional y espiritual que no depende de las circunstancias externas. Desarrollas lo que me gusta llamar fe muscular. Una fe que ha sido ejercitada a través de dificultades, probada a través de dudas, fortalecida a través de elecciones conscientes de seguir creyendo cuando sería más fácil rendirse. Y esa fe muscular se convierte en una de las cosas más preciosas que puedes tener en la vida. Porque cuando tienes esa fe, puedes enfrentar cualquier tormenta sabiendo que lograrás atravesarla. No porque seas lo suficientemente fuerte, sino porque estás conectado a una fuente de fuerza que nunca se agota. No porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en alguien que las tiene. No porque tu vida sea perfecta, sino porque tienes una esperanza que trasciende las circunstancias. Pausa un instante y reflexiona. ¿Qué velos aún necesitan ser rasgados en tu vida? Deja tu me gusta si esto tuvo sentido y comparte en los comentarios tu experiencia. Y ahora llegamos al punto más hermoso de todo este viaje que hemos hecho juntos. Llegamos al momento en que puedes finalmente entender que todo lo que hemos conversado hasta aquí no es solo una teoría bonita o una filosofía inspiradora. Es la realidad más concreta y transformadora que existe. El velo rasgado no es solo un evento histórico que sucedió hace 2000 años. Es la verdad que está redefiniendo tu vida en este exacto momento, aunque aún no te hayas dado cuenta por completo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre saber sobre el velo rasgado y vivir en la realidad del velo rasgado? Es la misma diferencia que hay entre saber que hay un tesoro enterrado en tu jardín y realmente cavar hasta encontrarlo. Puedes pasar toda tu vida sabiendo que hay algo valioso allí abajo, pero hasta que no decidas tomar la pala y empezar a excavar, el tesoro seguirá siendo solo una posibilidad, no una realidad que transforme tu situación financiera. Lo que quiero mostrarte ahora es cómo tomar esa pala espiritual y comenzar a vivir de forma práctica en la libertad que ya es tuya. Cómo hacer que esta intimidad con Dios deje de ser un concepto bonito y se convierta en la fuerza motriz que guía cada decisión, cada relación, cada desafío de tu vida cotidiana. Porque fíjate, cuando Jesús murió y aquel velo se rasgó, no fue solo una demostración simbólica. Fue un cambio literal en la realidad espiritual del universo. Fue como si alguien hubiera quitado una pared que dividía dos casas y de repente se convirtieran en una sola. Lo que antes eran dos espacios separados ahora es un ambiente integrado, un espacio de convivencia continua. Y esto significa algo revolucionario para tu vida. Ya no necesitas vivir oscilando entre momentos espirituales y momentos comunes. Ya no necesitas dividir tu existencia entre tiempo sagrado y tiempo secular. Ya no necesitas esperar ocasiones especiales para experimentar la presencia de Dios. Tu vida entera se ha convertido en un espacio sagrado donde lo divino y lo humano se encuentran naturalmente. Imagina despertar por la mañana y que tu primera reacción no sea la ansiedad por el día que te espera, sino la gratitud por un día más para experimentar la bondad de Dios en cosas simples.
Imagina tomar tu desayuno no solo como un hábito automático, sino como un momento de comunión silenciosa, donde puedes sentir que incluso en el simple acto de nutrir tu cuerpo, hay algo sagrado sucediendo. Imagina salir de casa para enfrentar tus responsabilidades del día, no cargando el peso de tener que resolverlo todo solo, sino con la conciencia tranquila de que tienes un compañero invisible que conoce cada desafío que vas a enfrentar y ya ha preparado recursos para ayudarte a lidiar con ellos. Esto no es fantasía. Esta es la vida que se hizo posible cuando el velo se rasgó. Pero para vivir así, necesitas tomar una decisión consciente. Necesitas decidir dejar de vivir como si todavía hubiera una barrera entre tú y Dios y comenzar a vivir como alguien que tiene acceso irrestricto al corazón del Padre. Y esa elección comienza con un cambio en la forma en que conversas con Dios. Deja de hacer oraciones formales y empieza a tener conversaciones reales. Deja de usar solo las palabras correctas y empieza a hablar con Él sobre lo que realmente está sucediendo en tu vida. Cuéntale sobre esa persona en el trabajo que te irrita. Habla sobre tus miedos en relación con el futuro financiero. Desahógate sobre la frustración que sientes cuando parece que tus esfuerzos no generan los resultados que esperabas. Dios no quiere ser solo el destinatario de tus oraciones de emergencia. Quiere ser tu confidente diario, el amigo con quien compartes no solo las crisis, sino también las pequeñas alegrías, los descubrimientos cotidianos, los pensamientos aleatorios que pasan por tu cabeza durante el día. Y cuando comienzas a vivir así, algo increíble sucede. Descubres que Dios no es solo poderoso y distante, sino profundamente interesado en los detalles de tu vida. Le importa esa relación que te está preocupando. Tiene una opinión sobre la decisión profesional que necesitas tomar. Quiere ayudarte a encontrar sabiduría para lidiar con esa situación familiar complicada. Más que eso, descubres que Él tiene una perspectiva sobre tu vida que nunca habías considerado, que ve un potencial en ti que tú mismo no percibes, que tiene planes para tu futuro que son más grandes y más hermosos que cualquier cosa que podrías soñar por tu cuenta. Y esto me recuerda una de las verdades más liberadoras sobre el velo rasgado. Cuando ya no hay barrera entre tú y Dios, ya no hay límite para lo que Él puede hacer a través de tu vida. No porque te hayas vuelto especial o súper espiritual, sino porque te has vuelto disponible. No porque hayas alcanzado un nivel superior de santidad, sino porque has dejado de resistirte a la obra que Él quiere hacer en ti y a través de ti. Es como cuando finalmente dejas de nadar contra la corriente y decides flotar en la dirección que sigue el río. De repente, descubres que puedes llegar mucho más lejos con mucho menos esfuerzo. No porque el río se haya vuelto más fuerte, sino porque dejaste de luchar contra él. Cuando vives en la realidad del velo rasgado, dejas de luchar contra el plan de Dios para tu vida y comienzas a fluir con Él. Dejas de intentar forzar puertas que no quieren abrirse y comienzas a percibir las puertas que Dios está abriendo naturalmente. Dejas de agotarte, intentando hacer que las cosas sucedan con tu propia fuerza y comienzas a descubrir lo que significa ser llevado por la fuerza divina. ¿Y sabes qué produce esto en la práctica? Produce una paz que no tiene sentido lógico. Puedes estar pasando por circunstancias objetivamente difíciles, problemas financieros, cuestiones de salud, relaciones complicadas, pero hay algo dentro de ti que permanece sereno, confiado en que todo saldrá bien, incluso cuando no puedes ver cómo. Esa paz no viene de ignorar la realidad de los problemas, viene de saber que no estás enfrentando esos problemas solo. Viene de tener la certeza de que el mismo poder que creó el universo está trabajando activamente para resolver los asuntos de tu vida. Viene de entender que, independientemente de cómo parezcan las cosas ahora, la historia final será de victoria. Y esa certeza te libera para vivir de una manera totalmente diferente. Te libera para ser generoso incluso cuando tus recursos son limitados, porque sabes que tu provisión no depende solo de lo que puedes ver. Te libera para perdonar a personas que te hirieron profundamente, porque ya no necesitas cargar el peso de la amargura. Puedes entregar ese dolor a alguien que sabe exactamente cómo sanarlo. Te libera para soñar en grande, para creer en posibilidades que parecen imposibles a los ojos humanos, para dar pasos de fe que otros considerarían una locura. Porque cuando vives sin velo entre tú y Dios, comienzas a ver la vida a través de sus ojos, y para Él no existen situaciones imposibles,
solo situaciones que aún no han manifestado el milagro que ya está preparado. Pero déjame contarte algo sobre esta vida en la realidad del velo rasgado que podría sorprenderte. No te hace menos humano, te hace más humano. No te desconecta de las personas a tu alrededor, te conecta con ellas de forma más profunda. No te hace flotar en una burbuja espiritual, te planta firmemente en la realidad, pero con una perspectiva completamente transformada. Cuando vives en intimidad constante con Dios, comienzas a ver a las otras personas a través de sus ojos. Esa persona irritante en el trabajo deja de ser solo alguien que complica tu vida y se convierte en alguien que está luchando con sus propias heridas y miedos. Ese familiar difícil deja de ser solo una fuente de estrés y se convierte en alguien que necesita desesperadamente experimentar el mismo amor incondicional que tú estás aprendiendo a recibir. Tus relaciones comienzan a transformarse no porque estés intentando cambiar a las personas, sino porque tú estás cambiando. No porque les estés predicando, sino porque hay algo diferente en la forma en que las tratas. Hay más paciencia, más compasión, más capacidad de ver más allá de los comportamientos superficiales y reconocer las necesidades más profundas del corazón humano. Y esto crea un hermoso efecto dominó. Cuando ofreces amor incondicional a alguien, esa persona se siente segura para bajar sus propias defensas. Cuando respondes con amabilidad a alguien que está siendo áspero, desarmas su agresividad. Cuando eliges perdonar en lugar de tomar represalias, rompes ciclos de resentimiento que a veces se perpetúan por generaciones. Te conviertes en un agente de sanación en todos los entornos donde vives. No a través de grandes gestos dramáticos, sino a través de pequeñas elecciones diarias de responder a las personas con el mismo tipo de gracia que estás aprendiendo a recibir de Dios. Y esto me hace pensar en una de las realidades más bellas de la vida sin velos. Cuando ya no necesitas ocultar tus imperfecciones de Dios, también dejas de intentar ocultarlas de las personas importantes en tu vida. Descubres que la vulnerabilidad auténtica, en lugar de alejar a las personas, en realidad crea conexiones más profundas y verdaderas. Cuando puedes admitir tus luchas sin vergüenza, cuando puedes pedir ayuda sin sentirte débil, cuando puedes llorar frente a otros sin sentirte expuesto, das permiso para que otras personas también sean reales contigo. Y eso transforma todas tus relaciones, pasando de ser actuaciones sociales a conexiones genuinas. Pero quizás el aspecto más transformador de vivir en la realidad del velo rasgado es cómo cambia tu relación con las dificultades de la vida. Cuando sabes que tienes acceso directo al Consolador perfecto, las tormentas siguen viniendo, pero ya no te devastan. Cuando sabes que tienes una fuente inagotable de sabiduría, los problemas complejos siguen apareciendo, pero ya no te paralizan. Desarrollas lo que me gusta llamar resiliencia espiritual, una capacidad de doblarse sin romperse, de ser herido sin ser destruido, de pasar por pérdidas sin perder la esperanza. No porque te hayas vuelto insensible al dolor, sino porque has descubierto una fuente de renovación que es más profunda que cualquier herida. Y esa resiliencia no es solo para ti. Se convierte en una de las mayores bendiciones que puedes ofrecer a las personas a tu alrededor. Cuando otros te ven pasar por dificultades con gracia, cuando te ven encontrar esperanza en situaciones desesperadas, cuando te ven siendo sostenido por una fuerza que claramente no viene de ti, eso despierta en ellos un deseo por el mismo tipo de sustento espiritual. Te conviertes en un testimonio vivo de que es posible vivir de manera diferente, de que es posible tener paz en medio del caos, esperanza en medio de la desesperación, alegría en medio de la tristeza, de que existe una manera de ser humano que no depende de las circunstancias externas para encontrar sentido y propósito. Y esto me lleva a algo que quizás sea el aspecto más emocionante de todo este viaje. Cuando vives en la realidad del velo rasgado, comienzas a descubrir cuál es tu papel único en el plan de Dios para este mundo. Comienzas a entender que no eres un accidente cósmico, no eres solo un número más en una multitud de miles de millones de personas. Eres una creación intencional con un propósito específico que nadie más puede cumplir. Ese propósito puede no ser algo que vaya a aparecer en los titulares de los periódicos. Puede no implicar fama o reconocimiento público, pero será algo que solo tú puedes hacer, de la manera que solo tú puedes hacerlo, en el lugar donde solo tú puedes estar. Puede ser una presencia de paz en una familia marcada por conflictos.
Puede ser ofrecer esperanza a personas que están pasando por el mismo tipo de dificultad que tú ya superaste. Puede ser usar tus talentos profesionales para resolver problemas que están impactando vidas reales. Puede ser el tipo de padre o madre que rompe patrones negativos y establece un legado de amor para las próximas generaciones. Independientemente de cuál sea tu propósito específico, una cosa es segura. Cuando vives sin velos entre tú y Dios, tienes acceso a todos los recursos necesarios para cumplir ese propósito. Tienes sabiduría para tomar las decisiones correctas, fuerza para perseverar cuando las cosas se ponen difíciles, amor para tratar a las personas de la manera que necesitan ser tratadas, fe para creer en posibilidades que otros no pueden ver. Y a medida que vas caminando en esa dirección, a medida que vas descubriendo y cumpliendo tu propósito único, algo maravilloso sucede. Encuentras una satisfacción profunda que no puede ser sacudida por circunstancias externas. Descubres lo que significa vivir una vida que realmente vale la pena. Una vida que deja el mundo un poco mejor de lo que estaba cuando llegaste. Entiendes que todas tus experiencias, las buenas y las malas, las victorias y las derrotas, los momentos de alegría y los periodos de dolor, todo contribuyó a prepararte para este momento, para este papel, para esta contribución única que solo tú puedes ofrecer. Y eso le da un sentido retroactivo a todo lo que has vivido. Esa fase difícil que pasaste se convierte en la experiencia que te permite ayudar a otros que están pasando por algo similar. Ese error que cometiste se convierte en la lección que te enseña a evitar que otras personas caigan en la misma trampa. Esa habilidad que desarrollaste casi por casualidad se convierte en la herramienta perfecta para resolver un problema que estaba esperando tu intervención. Nada en tu vida fue desperdiciado. Nada fue un accidente. Incluso las cosas que parecieron pérdidas completas estaban siendo utilizadas para esculpir en ti el carácter y la sabiduría necesarios para la obra que Dios planeó que hicieras. Y cuando ves tu vida desde esa perspectiva, cuando entiendes que cada día es una oportunidad de vivir tu propósito divino, cuando te das cuenta de que cada interacción es una oportunidad de dejar un impacto eterno en la vida de alguien, tu existencia gana una dimensión de significado que transforma hasta las actividades más mundanas en actos de adoración. Ya no necesitas vivir preguntándote si tu vida tiene sentido. Ya no necesitas cuestionarte si realmente importas. Ya no necesitas buscar validación en logros externos o en la aprobación de otras personas, porque has descubierto que fuiste creado con intención, llamado con propósito y equipado con todo lo que necesitas para marcar una diferencia real en el mundo. Y este descubrimiento, esta revelación de quién eres realmente y para qué fuiste llamado a hacer, solo es posible porque el velo fue rasgado. Solo es posible porque tienes acceso directo al corazón de Dios, donde todos tus propósitos fueron concebidos y donde todos los recursos para cumplirlos están disponibles. Pero quiero que entiendas una cosa. Esta vida que estoy describiendo no es una fantasía inalcanzable. No es algo reservado para personas especiales o súper espirituales. Es la vida normal de cualquier persona que decide dejar de vivir como si todavía hubiera un velo y comienza a vivir en la realidad de la intimidad divina que ya es suya por derecho. La única diferencia entre donde estás ahora y donde puedes estar es una decisión. La decisión de creer que el velo realmente fue rasgado. La decisión de comenzar a vivir como si tuvieras acceso completo al corazón de Dios. La decisión de dejar de comportarte como un huérfano espiritual y comenzar a comportarte como el hijo amado que siempre has sido. Y esa decisión no tiene que ser perfecta. No necesitas tener todo resuelto en tu mente antes de dar el primer paso. No necesitas entender todos los misterios de la fe antes de empezar a vivir por fe. Solo necesitas dar un paso en dirección a la intimidad divina y descubrirás que Dios está corriendo para encontrarte a mitad de camino. Comenzar es simple. La próxima vez que te despiertes, incluso antes de salir de la cama, habla con Dios como hablarías con tu mejor amigo. Cuéntale cómo dormiste, qué estás sintiendo, qué esperas del día. No uses palabras bonitas ni lenguaje religioso. Usa tus propias palabras, tu propia forma de expresarte. Durante el día, cuando estés enfrentando alguna situación desafiante, recuerda que no estás solo. Haz una oración silenciosa pidiendo sabiduría, fuerza o paciencia. No necesitas cerrar los ojos ni asumir una postura especial.
Dios escucha los susurros de tu corazón incluso en medio del ruido de la vida cotidiana. Cuando algo bueno suceda, cuando recibas una noticia que te alegra, cuando experimentes un momento de belleza o gratitud, comparte esa alegría con Dios. Agradece no solo por las cosas grandes, sino por las pequeñas bondades que Él derrama sobre tu vida todos los días. Y cuando te equivoques, cuando tomes decisiones que no son las mejores, cuando te comportes de una manera que no refleja quién quieres ser, no te escondas de Dios. Corre hacia Él. Pide perdón sin rodeos. Recibe el perdón sin cuestionamientos. Y sigue adelante sabiendo que has sido completamente restaurado. A medida que vayas practicando esta intimidad cotidiana con Dios, descubrirás que se vuelve tan natural como respirar. Te darás cuenta de que puedes mantener una conversación constante con Él, incluso mientras estás haciendo otras cosas. Descubrirás que Él tiene opiniones sobre tus decisiones, ideas sobre tus relaciones, dirección para tus planes. Y poco a poco, muy naturalmente, tu vida se irá alineando con el corazón de Dios. Tus prioridades cambiarán, tus relaciones se profundizarán, tu perspectiva sobre los problemas se transformará, tu capacidad de amar, perdonar y servir crecerá. No porque te estés esforzando por ser una mejor persona, sino porque estás viviendo en conexión constante con la fuente de toda bondad, toda sabiduría, todo amor. Es imposible permanecer conectado a esa fuente sin ser transformado por ella. Si sientes que Dios está hablando a tu corazón a través de este mensaje, deja tu me gusta y compártelo con alguien que necesite esta esperanza. ¿Qué transformación deseas en tu vida? Y aquí llegamos al final de nuestro viaje juntos, pero en realidad, esto no es un final, es un nuevo comienzo. Es el momento en que sales de este espacio de reflexión y vuelves a tu vida cotidiana, llevando dentro de tu corazón una verdad que puede cambiarlo absolutamente todo. El velo fue rasgado, y eso significa que nunca más necesitas vivir como si hubiera alguna distancia entre tú y el amor de Dios. Piensa en todo lo que hemos conversado hasta aquí. Comenzamos hablando sobre aquel momento extraordinario cuando Jesús murió, y un tejido sagrado se hizo pedazos por sí solo, rompiéndose de arriba abajo sin que ninguna mano humana lo tocara. Pero descubrimos que aquel evento fue mucho más que un fenómeno sobrenatural impresionante. Fue una declaración visual y física de que todas las barreras que nos separaban de una intimidad real con Dios habían sido eliminadas para siempre. Exploramos juntos cómo esas barreras no son solo conceptos abstractos, sino realidades muy concretas que todos enfrentamos. La barrera de la culpa que susurra que has hecho demasiadas cosas como para merecer perdón. La barrera de la vergüenza que insiste en que necesitas repararte antes de acercarte a lo sagrado. La barrera del miedo que te hace dudar en confiar completamente en alguien que no puedes ver con los ojos físicos. La barrera de la religiosidad vacía que transforma la fe en una actuación agotadora, en lugar de una relación viva y transformadora. Conversamos sobre cómo estas barreras fueron construidas a lo largo de tu vida a través de experiencias dolorosas, palabras que hirieron, decepciones que se acumularon, enseñanzas distorsionadas que recibiste. Y lo más importante, descubrimos que el desgarramiento del velo no fue solo un evento histórico, sino una realidad espiritual presente que declara que todas esas separaciones ya han sido superadas. Caminamos juntos a través de la comprensión de que vivir en la realidad del velo rasgado no significa que nunca más sentirás dolor o pasarás por dificultades. Significa que nunca más necesitas enfrentar esas dificultades solo. Significa que hay una presencia constante a tu lado, una fuerza que es mayor que cualquier problema, una sabiduría que puede guiarte cuando no sabes qué dirección tomar, un amor que puede sanar cualquier herida, por más profunda que sea. Descubrimos que esta intimidad con Dios no necesita reservarse para momentos especiales o ceremonias religiosas. Puede convertirse en la realidad constante de tu vida cotidiana, transformando cada conversación, cada decisión, cada desafío en una oportunidad para experimentar la compañía divina de forma práctica y reconfortante. Y quizás lo más importante de todo, descubriste que no necesitas prepararte o repararte antes de comenzar a vivir esta intimidad. El velo fue rasgado de arriba a abajo, simbolizando que fue iniciativa divina, no humana. Fue Dios viniendo hacia ti, no tú logrando llegar a Él.
Esto significa que puedes acercarte exactamente como estás ahora, con todas tus imperfecciones, miedos, heridas y limitaciones. Durante este viaje, exploramos cómo esta realidad transforma no solo tu relación con Dios, sino todas tus relaciones. Cómo la experiencia de ser completamente aceptado por el Creador te libera para ofrecer aceptación genuina a otras personas. Cómo el perdón divino que recibes te capacita para perdonar de maneras que antes parecían imposibles. Cómo la paz que encuentras en medio de tus propias tormentas se convierte en un refugio que puedes ofrecer a otros que están enfrentando sus propias batallas. Vimos cómo vivir sin velos entre tú y Dios te conecta con tu propósito único en este mundo. Cómo cada experiencia de tu vida, incluso las más dolorosas, fueron utilizadas para esculpir en ti el carácter y la sabiduría necesarios para la obra específica que solo tú puedes realizar. Cómo tus heridas sanadas se convierten en fuentes de sanación para otros. Cómo tus errores perdonados se convierten en puentes de compasión para personas que están cometiendo errores similares. Y descubrimos que esta vida de intimidad divina no es una fantasía religiosa inalcanzable, sino la vida normal que se hace posible para cualquier persona que decide dejar de vivir como si todavía hubiera barreras y comienza a vivir en la realidad de la libertad que ya ha sido conquistada. Pero más allá de todo esto, espero que a lo largo de esta conversación hayas sentido algo moverse dentro de tu corazón. Espero que hayas experimentado momentos en que una esperanza que ni siquiera sabías que aún existía fue despertada. Momentos en que pensaste, ¿y si esto es realmente verdad? ¿Y si realmente puedo vivir así? Porque esa esperanza que está naciendo en ti no es producto de tu imaginación, ni resultado de una manipulación emocional. Es el Espíritu Santo susurrando a tu alma que todo lo que hemos conversado aquí no solo es verdad, sino que es verdad específicamente para ti. Es Dios confirmando en tu corazón que no estás escuchando estas palabras por casualidad, que hay una invitación personal que se te está haciendo en este momento. La invitación no es para que te conviertas en una persona perfecta de la noche a la mañana. No es para que resuelvas todos tus problemas antes de acercarte. No es para que finjas que no tienes dudas o miedos. La invitación es para que des el primer paso en un viaje de intimidad creciente con aquel que te ama más de lo que puedes comprender. Y ese primer paso es simple. Es decidir creer que el velo realmente fue rasgado. Es elegir acercarte a Dios con la misma naturalidad con la que te acercarías a alguien que te ama incondicionalmente. Es comenzar a hablar con Él sobre tu vida real, tus sentimientos verdaderos, tus miedos honestos, tus esperanzas sinceras. No tiene que ser dramático, no tiene que ser perfecto. Puede ser tan simple como una conversación silenciosa en el tráfico, agradeciendo por un día más de vida. Puede ser una oración susurrada antes de una reunión importante, pidiendo sabiduría. Puede ser un momento de gratitud cuando ves una hermosa puesta de sol, reconociendo la belleza que fue creada para que la disfrutes. A medida que vayas practicando esta intimidad cotidiana, descubrirás que crece naturalmente. Te darás cuenta de que Dios no es un concepto distante, sino una presencia real que se preocupa genuinamente por cada detalle de tu vida. Experimentarás momentos de paz inexplicable, destellos de sabiduría que vienen de la nada, una fuerza interior que no sabías que tenías. Y en los días difíciles, cuando la vida te golpee con fuerza y sientas que toda esta conversación sobre la intimidad divina parece muy lejana a tu dolorosa realidad, recuerda el velo rasgado. Recuerda que no importa cómo te sientas, no importa cuán perdido o roto estés, la barrera sigue eliminada. El acceso sigue liberado. La invitación sigue en pie. Dios no se cansará de ti. No se rendirá cuando pases por fases de duda. No se decepcionará cuando tardes en aprender las lecciones que Él está tratando de enseñarte. No cerrará la puerta cuando te alejes por un tiempo porque estás enojado con Él o confundido sobre sus caminos. El velo fue rasgado de una vez por todas. Lo hecho, hecho está. El amor que fue demostrado no puede ser retirado. La intimidad que se hizo posible no puede ser cancelada por tu comportamiento imperfecto o tu fe vacilante. Y en los momentos en que logres ver tu vida desde esta perspectiva, cuando puedas sentir, aunque sea brevemente, esta realidad de ser completamente amado y aceptado, entenderás que has encontrado el tesoro más precioso que existe.
no es un tesoro que puedas perder si haces algo mal. No es un tesoro que pueda ser robado por circunstancias adversas. Es un tesoro eterno que vive dentro de ti y que transforma todo a tu alrededor. Esta intimidad con Dios se convierte en la fuente de la que fluye todo lo que necesitas para vivir una vida plena y significativa. De ella viene la paz que necesitas para enfrentar las incertidumbres del futuro. De ella viene la sabiduría que necesitas para tomar decisiones sabias. De ella viene el amor que necesitas para relacionarte bien con las personas importantes en tu vida. De ella viene la esperanza que necesitas para no rendirte cuando las cosas se ponen difíciles. Y cuando vives conectado a esta fuente, te conviertes en un canal a través del cual estas bendiciones fluyen hacia las personas a tu alrededor. Tu familia experimenta más paz porque ya no estás desesperado intentando controlarlo todo. Tus amigos encuentran más esperanza porque tienes una perspectiva diferente sobre los problemas. Tus compañeros de trabajo sienten más ligereza porque ya no estás cargando solo el peso de todas las responsabilidades. Te conviertes en parte de la solución en los entornos donde vives. No a través de prédicas o intentos de convertir a las personas, sino a través del testimonio silencioso de una vida que ha encontrado algo real, algo que funciona, algo que marca una diferencia concreta en el día a día. Y quizás esa sea una de las mayores alegrías de vivir en la realidad del velo rasgado. Descubrir que puedes ser una fuente de bendición para otros, que tu vida puede dejar una marca positiva en el mundo, que puedes ser parte del proceso a través del cual otras personas también descubren esta intimidad transformadora con Dios. Pero incluso si nada de esto sucediera, incluso si nunca influyeras en nadie o dejaras algún legado visible, aún así valdría infinitamente la pena vivir en esta intimidad divina. Porque al final de cuentas, el mayor regalo no es lo que puedes dar a otros, sino lo que recibes diariamente de un Dios que te ama sin condiciones. Es despertar cada mañana sabiendo que eres conocido, amado y aceptado. Es enfrentar los desafíos del día sabiendo que tienes un compañero invisible que es más grande que cualquier problema. Es acostarte por la noche sabiendo que, independientemente de cómo fue el día, sigues siendo el hijo amado de un Padre perfecto. Es vivir con la certeza de que tu vida tiene sentido, que importas, que fuiste creado con propósito y que ese propósito se está cumpliendo incluso cuando no puedes ver claramente cómo. Es saber que nada de lo que has vivido fue desperdiciado, que incluso las experiencias más dolorosas están siendo utilizadas para esculpir en ti algo bello y útil. Es tener una esperanza que trasciende las circunstancias, una alegría que no depende de que todo vaya bien, una paz que permanece firme incluso cuando todo a tu alrededor está en turbulencia. Es descubrir que existe una manera de ser humano que no vive en la montaña rusa emocional de las circunstancias externas, sino que encuentra estabilidad en una realidad espiritual más profunda y permanente. Y todo esto, absolutamente todo esto, se hizo posible cuando aquel velo se rasgó. Cuando Jesús entregó su vida y aquella barrera física se hizo pedazos, todas las barreras espirituales también fueron eliminadas. Lo que parecía imposible se volvió no solo posible, sino normal para quien decide vivir en esta nueva realidad. Entonces, mientras te preparas para salir de este momento de reflexión y volver a tus actividades cotidianas, quiero que te lleves contigo no solo información sobre el velo rasgado, sino la convicción profunda de que puedes vivir de manera diferente a partir de ahora, que puedes despertar mañana y comenzar a experimentar en la práctica esta intimidad con Dios de la que hemos hablado aquí. No necesitas esperar hasta sentirte preparado. No necesitas primero resolver tus problemas emocionales o espirituales. No necesitas alcanzar un nivel superior de fe o santidad. Puedes comenzar exactamente como estás, donde estás, con lo que tienes disponible ahora. Y a medida que vayas caminando en este viaje, descubrirás que cada día trae nuevas oportunidades de experimentar la realidad del velo rasgado. Cada situación se convierte en una oportunidad de practicar la presencia de Dios. Cada relación se convierte en una oportunidad de reflejar el amor que estás aprendiendo a recibir. Cada desafío se convierte en una ocasión para descubrir que tienes acceso a recursos espirituales que hacen posible lo que parecía imposible. Y en los momentos en que lo olvides, cuando vuelvas a los viejos patrones de intentar resolverlo todo solo, o de sentirte separado del amor divino, sé amable contigo mismo.
Recuerda que aprender a vivir en la realidad del velo rasgado es un proceso, no un interruptor que enciendes y listo. Todo cambia instantáneamente. Cada vez que recuerdes conversar con Dios durante el día, estás practicando esta intimidad. Cada vez que elijas confiar en lugar de desesperarte, estás viviendo en la realidad del velo rasgado. Cada vez que te acerques a Dios con tus problemas reales en lugar de intentar resolverlos solo, estás experimentando la libertad que se ha convertido en tuya por derecho. Y ahora, antes de despedirnos, quiero invitarte a un momento especial de oración. No una oración formal o religiosa, sino una conversación íntima entre tú y aquel que te ama más que nadie en este mundo. Una conversación donde puedes ser completamente honesto, completamente tú mismo, completamente vulnerable, sabiendo que estás en la presencia de alguien que te acepta exactamente como eres en este momento. Cierra tus ojos conmigo, o si prefieres, manténlos abiertos, pero deja que tu corazón se abra a esta presencia amorosa que está aquí mismo con nosotros ahora. Siente que no hay velo, no hay barrera, no hay distancia entre tú y el corazón de Dios. Estás a salvo, estás en casa, estás en el lugar al que siempre has pertenecido. Padre amado, hemos llegado hasta aquí juntos, yo y esta persona preciosa que está escuchando estas palabras en este momento. Tú sabes exactamente quién es. Conoces cada detalle de su historia, cada herida de su corazón, cada sueño guardado en su alma. La conoces mejor de lo que ella misma se conoce, y aún así, o quizás precisamente por eso, la amas con un amor que no tiene condiciones, ni límites, ni fin. Señor, te pido que en este momento confirmes en el corazón de esta persona la verdad de que el velo realmente fue rasgado, que pueda sentir, aunque sea de forma sutil, la realidad de tu presencia aquí y ahora, que pueda experimentar un poco de lo que significa ser completamente aceptada por ti, no por lo que hace o deja de hacer, sino simplemente por quien es, tu hija amada, creada a tu imagen, deseada por tu corazón. Si está pasando por un momento de dolor, Señor, te pido que seas bálsamo para sus heridas. Si está enfrentando circunstancias difíciles, te pido que seas su fuerza y su sabiduría. Si se siente perdida o confundida sobre el futuro, te pido que seas su luz y su dirección. Si está cargando culpas o vergüenzas, te pido que seas su perdón completo y su liberación total. Padre, te pido que elimines de una vez por todas cualquier velo que aún pueda existir en la mente o el corazón de esta persona. Toda mentira que haya podido creer sobre sí misma. Toda distorsión sobre quién eres tú. Toda barrera que pueda estar impidiéndole experimentar la intimidad contigo que tanto deseas. Que pueda despertar mañana con una nueva conciencia de que puede conversar contigo sobre cualquier cosa. En cualquier momento. Desde cualquier lugar. Señor, te pido que uses la vida de esta persona de maneras hermosas y poderosas. No necesariamente de formas que llamen la atención del mundo, sino de maneras que toquen corazones, que lleven esperanza a personas desanimadas, que demuestren tu amor en acciones prácticas y palabras amables, que pueda descubrir la alegría de ser usada por ti para bendecir a otras personas. Y cuando pase por momentos de duda, cuando las circunstancias hagan que esta intimidad contigo parezca lejana, te pido que le recuerdes esta conversación que tuvimos hoy, que traigas de vuelta a su corazón la certeza de que siempre estás presente, siempre disponible, siempre interesado en cada detalle de su vida. Padre, entrego a esta persona en tus manos amorosas. Sé que tienes planes hermosos para ella, planes de esperanza y no de calamidad, planes para darle un futuro y una esperanza. Sé que la cuidarás mejor de lo que nadie en este mundo podría hacerlo. Sé que tu amor por ella es eterno, inquebrantable, incondicional. Que pueda descansar en esa certeza, que pueda vivir en la libertad de ser amada sin necesidad de merecer ese amor, que pueda experimentar la paz de saber que nunca más necesita cargar sola los pesos de la vida, que pueda conocer la alegría de tener una relación real, íntima y transformadora contigo. Te agradezco, Señor, por esta persona especial. Te agradezco por el viaje que ambos harán juntos de aquí en adelante. Te agradezco porque sé que la sorprenderás con tu bondad, con tu fidelidad, con tu presencia constante en su vida. En el nombre de Jesús, quien rasgó el velo para que esta intimidad fuera posible. Amén. Y ahora, mientras abres tus ojos,
y vuelves tu atención al mundo que te rodea, quiero que sepas que algo ha cambiado. Quizás no puedas definir exactamente qué es. Quizás no sientas una transformación dramática, pero algo ha cambiado. La semilla de la verdad sobre el velo rasgado ha sido plantada en tu corazón, y esa semilla germinará y crecerá en los días venideros. Ya no estás solo en tu viaje. Tienes un compañero constante que te ama más de lo que puedes comprender, que tiene poder para cambiar cualquier situación, que tiene sabiduría para guiarte a través de cualquier confusión, que tiene gracia suficiente para sostenerte a través de cualquier dificultad. Eres amado, eres aceptado, eres valioso, tienes propósito, tienes futuro, tienes esperanza. No porque merezcas todo esto, sino porque te fue dado gratuitamente por alguien que decidió amarte sin condiciones. Y nada de lo que hagas o dejes de hacer puede cambiar esa realidad. El velo fue rasgado, la barrera fue eliminada, el camino está abierto. Tu nueva vida de intimidad con Dios puede comenzar ahora, en este preciso instante. Y será una aventura hermosa, llena de descubrimientos, crecimiento, transformación y alegría, que puedas llevar contigo, donde quiera que vayas, la certeza de que eres profundamente amado, completamente aceptado y eternamente abrazado por el corazón de Dios. Y que esa certeza transforme cada día, cada relación, cada desafío, cada alegría en una oportunidad de experimentar un poco más de esa intimidad divina que lo cambió todo, cuando aquel velo se rasgó. Ve en paz, sabiendo que nunca más necesitas vivir separado del amor que te creó, te redimió y te llama a casa todos los días. El velo fue rasgado y eres libre.